Buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy complacido con el Señor por permitirnos una vez más poder accesar donde usted se encuentra en este momento, en este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también de una manera simultánea estamos transmitiendo a través de su emisora cristiana en la internet, Vino Nuevo Radio. Hoy es sesión de dones espirituales. Estamos en las últimas semanas hablando acerca de los dones del Espíritu. Y hemos venido desarrollando algunos de ellos. Vamos a hacer un análisis de aproximadamente unos 22 dones espirituales muy puntuales que aparecen en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y también en la carta a los Efesios. Estamos en este momento concentrados en los dones de comunicación e inspiración. Recordemos que los dones de comunicación e inspiración son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Vamos a terminar el don de lenguas e interpretación de lenguas para adentrarnos inmediatamente al don de profecía. Dice el apóstol Pablo, le invito para que por favor abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que estamos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Esa carta es, este capítulo 14 es el capítulo regulatorio, bíblicamente hablando, es el que regula el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Cómo nos hace falta en nuestras congregaciones, principalmente los pastores, los líderes de ministerio, los que están a cargo de esas congregaciones o de esos grupos? ¿Cómo nos cuesta definitivamente inducir correctamente a los hermanos en cuanto al uso de esos tres dones, precisamente por todo el entorno que se da alrededor de ellos cuando de una manera desordenada estos dones se ejercen? Y por eso el apóstol Pablo escribe este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, porque es el que regula para un uso correcto en cuanto a estos dones. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 26 del capítulo 14, bien, hermanos míos, resumamos, dice el apóstol Pablo, ya ha sido extenso, ya ha sido amplio, ya ha sido claro, ya ha sido conciso, ya ha dado las regulaciones para el uso del don de lenguas e interpretación, y ahora en el versículo 26 lo que procede es hacer un resumen. Cuando ustedes se reúnan, dice el apóstol Pablo, 1, que unos canten, 2, que otros enseñen o comuniquen lo que Dios les haya revelado, o 3, hablen en lenguas extrañas e interpreten lo que los otros dijeron en lenguas, pero que todo sirva para la edificación de la iglesia. El versículo 26, Pablo es categórico cuando me dice cuál debería ser el orden y la estructura de nuestras liturgias en la iglesia. El que canta, que se dedique a cantar. El que va a predicar, que se dedique a predicar. Si hay lenguas para llevarlas a la iglesia como un mensaje de parte de Dios, es imprescindible que haya interpretación de esas lenguas. Si no, esas lenguas no deberían darse. Esto a mí me habla de una iglesia ordenada, de una iglesia estructurada. El problema es que en muchas de nuestras congregaciones lo que menos hay es orden, lo que menos hay es estructura, empezando por el liderazgo del ministerio. Muchas iglesias en este momento están totalmente desordenadas, desorganizadas. Tenemos muchos ministerios donde no se sabe quién es la cabeza, no se sabe quién es el que manda. Hay iglesias anárquicas donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Hay iglesias tiranas donde los líderes o los pastores se creen los dueños y amos de las iglesias y creen que pueden hacer lo que les da la gana. Hay iglesias donde de una manera irresponsable los líderes de ministerio delegan irresponsablemente, valga la redundancia, aquellas funciones y deberes que les corresponden a ellos. Por eso esas iglesias y por eso esos ministerios están como están, y es increíble. Todos van a la iglesia, pero es capaz que Dios nunca
llegó a ese culto y lo invocamos y lo llamamos y lo invitamos, pero es muy probablemente que el Señor se ha ausentado de muchas de nuestras liturgias, de muchos de nuestros cultos, por el gran desorden que impera en todo lo que se programa en la liturgia de ese día. Por eso es que Pablo ve la reunión de la iglesia como un tiempo donde todos nosotros los creyentes vamos a servir a los demás a través de los dones que Dios le ha dado a cada uno. Nosotros no vamos a la iglesia con esa actitud de recibir de un modo pasivo. Por eso la semana anterior hablábamos que cuando entremos a la iglesia, entremos con una actitud de decir: yo vengo a la iglesia, pero no solo a recibir bendición. Yo vengo a la iglesia a dar este día una bendición a alguien. Alguien va a venir ese día necesitado de algo que yo le puedo servir, que yo le puedo ofrecer, y por eso es que mi actitud de hoy para ir a la iglesia es pedirle a Dios que me dé una oportunidad de bendecir a alguien. No tengo idea si la persona que se va a sentar a la par de donde yo estoy, de donde yo me encuentro, va a necesitar ese día que yo le sirva, que yo le exprese lo mejor que tenga para ofrecerle. Y el versículo 27 y 28 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice: 2 personas, o cuando más 3, son las que deben hablar en lenguas. Deben hacerlo por turno. Y alguien, dice, debe estar listo para interpretar lo que se esté diciendo. Si no hay intérprete, dice el apóstol Pablo, no deben hablar en lenguas en público. Hablen para sí mismos y para Dios. Recordemos que el apóstol Pablo no está en contra del don de lenguas. Pablo ha expresado en esta carta a los Corintios, en el capítulo 14, que él tiene un don hermosísimo de lenguas, que, cuidado, y es muy superior a los de las personas que le rodean en ese momento, pero que él entiende que cuando está con sus hermanos, el desarrollo de sus dones es para edificarlos. La máxima de los dones que Dios nos ha otorgado, sea a mí, se cumple cuando nosotros los ponemos en función de los demás, que los demás sean edificados. Eso es lo que decía el apóstol Pablo en el versículo 24, que todo lo que hagamos sirva para edificar la iglesia. Si no, los dones no sirven absolutamente para nada, porque los dones no son para mí. El apóstol Pablo también nos decía que el ejercicio del don de lenguas debería hacerse en esos tiempos devocionales, donde estoy yo a solas con el Señor, donde yo puedo derramar mi alma, donde el Señor y yo estamos en una intimidad, donde ni siquiera soy yo el que estoy hablando al Señor, sino es mi espíritu. Yo no entiendo lo que estoy diciendo. Aunque yo no entienda, no son palabras vanas y repetitivas, porque las lenguas son glosa, las lenguas son un idioma desconocido para el que la interpreta, para el que la está elevando al Señor. Entonces el don de lenguas debe expresarse en la intimidad con Dios, y cuando estamos en grupo, ese don debería guardarse si no hay intérprete. ¿Por qué en muchas de nuestras iglesias no entendemos que ese versículo 27 y 28 es claro? Si hay lenguas, tiene que haber interpretación. Si no hay interpretación de lenguas, ese don inmediatamente se ve totalmente cohibido. Ese don no puede ejercerse, porque lo que va a terminar creando más bien es desorden en vez de edificación. Si no hay quien interprete la lengua, el que está dotado de ese don puede, y no solo puede, tiene que callar. Por eso es que ese don de lenguas y esas instrucciones de Pablo nos demuestran que cualquier don que Dios le ha otorgado a usted y me ha otorgado a mí, siempre estará sujeto al que posee ese don. Un don no actúa a la libre. Un don que Dios me ha dado no hace lo que le da la gana. Es mentira cuando yo expreso que he sido tomado por el Espíritu y que ha hecho lo que le da la gana conmigo, me ha tirado de un lado para el otro, me tiró al suelo, me salió espuma por la boca, me revolqué, quebré 4 bancas y termino diciéndole a todos los espectadores que fue el Espíritu Santo el que me tomó. Eso es una mentira, eso es una falacia. El Espíritu Santo es Espíritu Santo de orden. Los dones son controlados. Yo, que tengo el don, puedo controlarlo. El don, amado hermano y hermana, no es incontrolable. Por eso, si alguien se atreve a decir que no puede callar
que no puede tranquilizarse porque ha sido tomado por el Espíritu para ejercer el don, definitivamente lo que está haciendo en ese momento es un desobediente al Espíritu Santo. Y volviendo al tema del don de lenguas, le vuelvo a recordar que hay dos palabras griegas muy claras. Una es glosa y la otra es éxtasis. Y cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, menciona el don de lenguas, lo que menciona es glosa, o sea, un idioma desconocido. Se está hablando palabras coherentes, que si bien es cierto, no las entendemos, Dios, que conoce todos los idiomas, Él sí puede entenderlas, pero eso no va a edificar a los que están escuchando. El problema es que muchos, en vez de hablar glosa, lo que terminan es en un éxtasis, o sea, diciendo, profiriendo y utilizando expresiones que son incoherentes. Y eso ahí está totalmente lejos de cualquier manifestación espiritual. Y vuelvo a reiterarle, el apóstol Pablo defiende el don de lenguas. El apóstol Pablo no está en contra del don de lenguas, sino que lo que hace es apelar al orden en nuestras reuniones públicas. Cuando nos congregamos en la iglesia, lo hacemos ordenadamente, porque nos reunimos para edificarnos. ¿Y por qué nos reunimos para edificarnos? Porque nos estamos preparando para lo que nos vamos a encontrar allá afuera, lo que nos vamos a encontrar en el transcurso de la semana. Nos vamos a encontrar con personas que van a necesitar de nosotros, y por eso es que nos capacitamos adentro para poder entonces servir afuera. Y también nuestro interés dentro de la iglesia, cuando estamos en nuestras reuniones de culto, es que los incrédulos que hayamos invitado, aquellas personas que van a tener un encuentro con el Señor, no salgan escandalosas de lo que han visto al interno de la iglesia, sino que salgan edificando al Señor, porque ese día recibieron palabra de Dios que les ayudó a ellos en cuanto a su vida cotidiana. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención, para ir terminando ese asunto del don de lenguas, es que en muchas congregaciones le llamamos darle libertad al Espíritu, y nunca falta quien hable en lenguas. Siempre hay cualquier cantidad de personas que según ellos tienen manifestación del don de lenguas. Pero es interesante que siempre nos hace falta quien interprete esas lenguas. Nos sobran los que hablan lenguas, pero nos hacen falta los que deberían interpretar esas lenguas. Entonces dice Pablo, bueno, pues si no hay una, que no haya otra. Por eso, amado pastor, amada hermana, amado líder de ministerio, usted está llamado por el Señor a mantener el orden como líder en su congregación. Usted no debe permitir que esas mal llamadas manifestaciones del Espíritu lo que terminen es desorganizando la liturgia, escandalizando a propios extraños, y definitivamente aquello que podía haber sido de edificación se convirtió totalmente en un problema bastante serio de credibilidad en cuanto a lo que se está realizando en el seno de la liturgia. Por eso es que el apóstol Pablo también nos dice que las Escrituras, interesantemente, no ponen un énfasis desmedido en el uso de lenguas. Yo no sé por qué en muchas congregaciones hoy consideran que ese ejercicio del don de lenguas es imprescindible. Hay congregaciones que creen que si ese día no hubo manifestación de idiomas desconocidos, porque las lenguas son idiomas desconocidos, si ese día no hubo esa manifestación, entonces el culto estuvo aburrido, el Espíritu Santo no vino. Y lo más que me preocupa a mí también en cuanto a esto es que calificamos muchas veces la espiritualidad de los creyentes, de nuestros hermanos, calificamos su espiritualidad si hablan en lenguas o si no hablan en lenguas. Y que yo haga una medición espiritual en cuanto a si la persona habla en lenguas o no habla en lenguas, eso es un craso error y eso es antibíblico. Y puedo estar peligrosamente rayando en apostasía. Cuando nosotros analizamos el fruto del Espíritu, le invito desde ya, porque los viernes del mes de junio, una vez que terminemos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, nos vamos a adentrar a la persona del Espíritu Santo. Y vamos a hablar muchos tópicos acerca de los beneficios del Espíritu Santo para la vida del creyente. Y uno de ellos está relacionado con el fruto del Espíritu Santo. Y es interesante porque el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas, no incluye el don de lenguas. Y por eso es que
es importante que nosotros también entendamos que si utilizamos a Cristo como parámetro en cuanto a su ministerio terrenal, nosotros nunca vimos a Cristo hablando en don de lenguas. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Número 1, amor. 2, gozo. 3, paz. 4, paciencia. 5, benignidad. 6, bondad. 7, fidelidad. 8, humildad. 9, dominio propio. No hay ley, dice el apóstol Pablo, que condene estas cosas. Por eso es que el tema del don de lenguas, amado hermano y hermana, es muy hermoso. El apóstol Pablo lo apoya, pero tenemos que hacerlo en orden. Dios es un Dios de disciplina y es un Dios de orden. Por eso yo le invito en esta tarde para que dejemos ya este tema de este don, pasemos al de profecía, pero no sin antes invitarlo a un criterio muy interesante que un sabio creyente dijo una vez. Y él decía que Dios nos dé a usted y a mí como creyentes la humildad y la fidelidad necesarias para permanecer abiertos a todo lo que tiene origen en Él. Claro que sí, pero que solamente sea a eso, a lo que verdaderamente viene de Dios. Por eso es tan importante hoy en día el ejercicio de otros dones. Estuvimos iniciando esta sección de análisis de dones espirituales con un primer bloque de dones a los cuales llamamos los dones de entendimiento, los dones de revelación y los dones de conocimiento. Y el primer bloque de estos dones están relacionados con el don de sabiduría, con el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Si usted me pregunta, ¿cuáles dones son hoy vitales en nuestra era cristiana, en nuestra época, en nuestro contexto histórico? Porque hemos sido claros que nosotros no podemos comparar el uso de los dones en nuestro contexto como lo que sucedió en el contexto del apóstol Pablo. Hay dones en el contexto de los apóstoles que eran muy necesarios y muy relevantes, que no necesariamente esos dones hoy se ejercen de la misma manera. Pero si usted me pregunta por el don de sabiduría, si usted me pregunta por el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus, amado hermano y hermana, esos son tres dones que nosotros en nuestra actualidad, en nuestra era cristiana, deberíamos pedirle al Señor que nos lo otorgue. Por eso el don de sabiduría es el don que aparece de primero en la lista de todos los dones. ¿Cómo necesitamos sabiduría de parte del Señor hoy en día para dirigir, para escuchar, para ayudar, para apoyar, para entender? ¿Cómo necesitamos ese don de ciencia, ese conocimiento adicional que nos permita, hermano y hermana, saber por dónde es que andan las cosas? Ese don de discernimiento de espíritus que le permite a usted y me permite a mí saber si aquello es de Dios o no es de Dios. Esa manifestación de ese hermano, de esa hermana, es de Dios o no es de Dios. Esa palabra que se está predicando desde el púlpito, podrá ser el pastor, podrá ser el evangelista más pintado, pero eso no quiere decir que lo que esa persona diga o no diga viene de Dios. Le hemos dicho insaciablemente que en Ministros de la Palabra, todos los mensajes que usted escucha a través de nuestras diferentes plataformas, usted no se los puede tragar simplemente porque yo se los diga. Usted tiene que pesarlos, hay que pesar los espíritus, hay que discernir. Eso que me está hablando el hermano, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Me edifica, no me edifica? ¿Está sustentado en la palabra del Señor o no? Por eso, ese análisis tan importante de los dones espirituales, para que nosotros cumplamos aquella máxima del apóstol Pablo cuando nos dice: ustedes anhelen los mejores dones. Claro que sí, anhélenlos, pero hermano y hermana, aprendamos a discernir cuáles son los dones de actualidad, cuáles son los dones más importantes hoy que abunda tanta mentira. Hoy que estamos inundados de redes sociales, de internet, estamos inundados de tantas falacias, de cosas que parecen de Dios, pero como en ciertos momentos hasta nosotros mismos nos quedamos dudando si eso es verdad, si eso es mentira. Circulan videos, circulan memes, circulan imágenes, circulan comentarios, circulan predicaciones. Es un bombardeo. Satanás ha estado aprovechando incansablemente las redes sociales para bombardearnos una serie de cosas que muchos de nosotros como creyentes, hermano y hermana, en muchas ocasiones hasta dudamos. Y Jesús mismo lo decía en Mateo 24,
que todas esas falsas enseñanzas que traerán esos maestros mentirosos, muy probablemente tratarán hasta de engañar a los escogidos. Entonces, hoy más que nunca, es importante que usted y yo pesemos los espíritus, que hagamos lo que hicieron los hermanos de Berea, que sigamos las instrucciones del apóstol Juan, no desoiga a lo que dice el apóstol Pedro, póngale mucha atención a lo que dice Pablo. Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante, si alguien trae un mensaje, y así podré ser yo mismo, y podrá ser un ángel, si trae un mensaje que es en contra de Dios, y Pablo lo dice, es un maldito. Y no lo estoy inventando yo, y lo vamos a leer ahora. Aquí, hermano y hermana, no inventamos nada. Aquí traemos la palabra del Señor tal y como es. Por eso hoy en día hay que cuidarse tanto. El que predica, el que enseña, el que evangeliza, el que dice que tiene un mensaje de Dios, el que dice que tiene una palabra de Dios. Hay que cuidarse tanto, porque si es de Dios, Dios lo va a refrendar, Dios lo va a apoyar, Dios lo va a cumplir. Pero si yo hablo en nombre, diciendo que hablo en nombre de Dios y Dios a mí no me ha mandado, me estoy metiendo en problemas bastante serios. Hemos analizado también otro bloque de dones, que son los dones de poder y acción, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros. Usted puede revisar nuestra galería de videos en Facebook Live y también en YouTube, porque estos videos quedan en ambas plataformas. Y hicimos un análisis las semanas anteriores acerca de esos dones y llegamos a la conclusión que muchos de estos carismas o capacidades especiales o talentos, como usted quiera llamarlos, fueron muy efectivos en la época apostólica porque acompañaban el mensaje de predicación que llevaba Jesús y que también llevaron los mismos apóstoles durante esos primeros 100 años de la iglesia cristiana, durante ese primer siglo. Pero nosotros no podemos pretender que en nuestro contexto histórico, 2000 años después, esas manifestaciones de milagros, esas manifestaciones de dones, de sanidades, sean idénticamente igual a las que se dieron en ese tiempo. Porque hermano y hermana cumplían también un propósito específico. ¿Puede Dios hoy hacer milagros? No lo ponemos en duda. ¿Puede el Espíritu Santo llenar de dones de sanidad a los creyentes? Yo tampoco lo pongo en duda. Pero lo que sí es importante es que nos ubiquemos y podamos analizar qué viene de Dios y qué no es de Dios, para no caer con falsas expectativas. Ahora nos hemos adentrado entonces, estoy haciendo un rápido resumen de lo que hemos visto en estos últimos días, y ahora nos adentramos con los dones de comunicación y de inspiración. Por eso es que ya analizamos el don de lenguas, ya analizamos el don de interpretación de lenguas, y a continuación vamos entonces a abocarnos al don de profecía. Este don de profecía es el que cierra este bloque de los dones de comunicación e inspiración. ¿Qué es el don de profecía? Ese don de profecía es una capacidad sobrenatural, porque recordemos que los dones espirituales vienen del Espíritu, no son naturales. Usted no nace con esas habilidades. Si bien es cierto, el ser humano nace con más de 700 habilidades que puede desarrollar a lo largo de su vida, los dones espirituales no pertenecen a esas habilidades naturales o humanas. No son habilidades que se pueden adquirir en el supermercado, no se pueden negociar y nadie puede arrojarse, transmitírselas a otros como si estuviéramos repartiendo caramelos. Eso no es verdad. Los dones son capacidades sobrenaturales y en el caso del don de profecía, lo que hace este don es recibir de parte de Dios y comunicar a sí mismo un mensaje que el Señor quiere darle a su pueblo. Y ese mensaje que se da es un mensaje claro, es un mensaje inteligible, o sea, un mensaje que se puede entender, que se puede captar, que se puede razonar, que lo puede dejar a uno meditando y reflexionando. Por eso este don es tan importante, porque es claro en el momento en que llega a aquellas personas que lo están recibiendo por parte del emisor. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, Dios nos ha dado a todos diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes talentos, según dice lo que Él quiso darle a cada uno. Perfecto. Por eso dice Pablo, si Dios nos autoriza
para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Amado hermano y hermana, hemos dicho en muchos foros de ministros de la palabra, hasta la saciedad, que hay cosas que Dios a uno en el ministerio lo manda a hacer y hay cosas que Dios en el ministerio a uno no lo manda a hacer. Personalmente, yo sé cuáles cosas Dios me ha provisto para que yo haga, cuáles cosas Dios me ha responsabilizado, pero yo también entiendo que hay cosas a las cuales Dios a mí nunca me asignó esa responsabilidad y por tanto, si Dios a mí no me ha responsabilizado algo, yo no debo meterme en eso a lo que Dios no me llamó, porque peligrosamente puedo dañar la obra del Señor al insistir en algo para lo cual Dios a mí no me ha autorizado. Puedo tener la mejor disposición, puedo tener el mejor deseo, puedo anhelarlo, el Señor conoce mi corazón sincero, sin embargo, uno tiene que aprender acerca de los no de Dios, porque cuando Dios dice no, es no. Y en cuanto al don de profecía, el apóstol Pablo a mí me está diciendo que si Dios me ha autorizado a hablar, es porque ha venido de parte de Él esa autorización expresa. No todos reciben este don, como no todos reciben todos los dones. Una sola persona no tiene todos los dones, pero por lo menos cada creyente tiene mínimo un don que ofrecer y que bendecir a sus hermanos. Pero cuando Dios a mí me autoriza, si solo si esa autorización viene de Él, entonces hay que cumplir una segunda máxima. Lo primero es que Dios me autorice. Y lo segundo es que si Dios me autoriza y me autoriza a hablar en nombre de Él, porque ese es otro asunto muy importante también. Cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy enseñando, cuando yo estoy evangelizando, cuando yo estoy llevando un mensaje de Dios sustentado en la palabra del Señor, porque en eso también quiero ser muy categórico, no hablamos lo que esté fuera de la bendita palabra del Señor, porque la revelación máxima que el hombre necesita ya está compilada en el canon de 66 libros, ya todo está inventado. Entonces, cuando yo voy a hablar de parte de Dios, tengo que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo dice que usted y yo somos embajadores del reino, un reino que no es de esta tierra, y que Él como embajadores nos ha llamado a representarlo. Y si usted va a representar al Señor, tiene que cumplir una máxima, y esa máxima es que cuando usted hable, lo haga como un seguidor de Cristo. No se le puede olvidar que no podemos actuar a la libre. No puedo decir lo que me dé la gana, no puedo decir todo aquello que esté basado en mis propios prejuicios, sino que yo tengo que hablar en nombre del Señor y lo haré de una manera como un seguidor de Cristo. Por eso el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículos 22 y 23, me dice, ¿quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Tal persona es un anticristo, porque niega al Padre y también niega al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Yo no puedo recibir a Dios si no recibo al Hijo. Ese es un problema enorme que tienen muchas sectas, muchas doctrinas allá afuera. Aceptan a Dios como el creador de todo, pero no aceptan al Mesías. Si no aceptamos a Cristo, si nuestro mensaje no es cristocéntrico, no es bibliocéntrico, entonces ese mensaje es un mensaje mentiroso, porque estamos dejando a Cristo por fuera. Y si dejamos a Cristo por fuera, entonces nos convertimos en anticristos. Hay muchos anticristos en los púlpitos. Hay muchos anticristos en este momento pastoreando iglesias. Hay muchos anticristos a cargo de grandes ministerios televisivos en redes sociales, porque persisten en negar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la solución al más grande problema que tenía el ser humano, y era esa relación rota con Dios que se da desde el huerto del Edén. Y si yo acepto al Hijo, acepto al Padre. Si yo acepto al Padre, acepto al Hijo.
Por eso ese tema de profetizar es muy importante también que nos quede claro, porque la palabra griega para profetizar o para la palabra profecía significa anunciar o declarar. Eso quiere decir profecía. El significado de la palabra griega es anunciar o declarar. Ahora, ¿pero declarar qué? ¿Anunciar qué? No lo que yo crea, no lo que yo piense, no mi propio criterio o sabiduría humana. Yo declaro, yo anuncio a través del don de profecía la voluntad divina, lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere que yo diga de parte de Él. Por eso el don de profecía es muy importante, es de los dones más relevantes, porque lo que hace es interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios que está en la palabra del Señor y está diseñado de tal manera de que las personas puedan ser influenciadas a través de la escucha y el entendimiento de esa palabra que se expresa. Por eso ese don es tan importante, porque cuando usted evangeliza a una persona, cuando usted predica a alguna persona, amado hermano y hermana, usted le está llevando a esa persona la voluntad de Dios para su vida, usted le está contando a esa persona los propósitos que Dios tiene para el mundo, usted le está anunciando a esa persona lo que va a suceder después de esta vida, usted le está indicando a la persona qué va a recibir si vive en obediencia, qué va a recibir si vive en desobediencia, cuál va a ser el destino final una vez que parta de ese mundo, dependiendo de cómo usted haya vivido en ese planeta. Por eso es tan importante la predicación de la palabra, la exposición del mensaje de buenas nuevas, que su fin último es influenciar a las personas, dejarlas pensando, dejarlas reflexionando y obligándolas, si cabe la expresión, a que tomen la mejor decisión o la peor decisión de sus vidas. Por eso es que muchas personas con este tema del don de profecía, hoy en día hay una corriente moderna, una corriente antibíblica, que presumen o malinterpretan que el don de profecía simplemente es una habilidad para predecir el futuro. Y lo peor es que hay muchos que hoy en día se andan autonombrando profetas o profetisas. Y hermano y hermana, este tema de los títulos, yo creo que ya lo hemos hablado hasta la saciedad, es algo que no es bíblico. Pablo decía en su primera carta a los Corintios, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Habían grandes divisiones grupales en la iglesia de los Corintios, donde los hermanos se dividían. Es que yo voy con fulano, es que yo voy con fulana, es que no, a mí el que me convence es sutano. Y Pablo dice, perdónenme, pero eso no es un asunto de hombres, no es un asunto de títulos. Hay gente que le encanta endilgarse títulos, llenar sus tarjetas. Les encanta que le digan pastor, les encanta que le digan presbítero, a otro le encanta que le digan obispo. ¿A qué le gusta que le digan apóstol? Si usted no se lo dice, se le resiente, ya no le vuelve a hablar. Amado hermano y hermana, mi abuela decía que el hábito no hace al monje. No es lo que usted diga que usted es lo que su testimonio hable por usted. Los nombres, los títulos, hermano y hermana, eso no aplica en la iglesia del Señor. Por eso es que a mí siempre me ha gustado más el título de ministro, porque ministro en griego quiere decir, hermano y hermana, diácono. La palabra diácono es una palabra griega y se traduce al español como ministro. ¿Y qué es un diácono? Un diácono es un servidor de mesas, es un hombre que se convierte en un mesero. Si usted ha tenido oportunidad de ir a un restaurante, el mesero es el que le atiende a usted en el momento en que usted lo llama y tiene que servirle a la altura del comensal. Por eso dejémonos de tantos nombres, dejémonos de tanta parafernalia, que más bien a veces hasta resulta burlesco. La persona se endilga un título que ni siquiera sabe qué es lo que ese título quiere decir. En el tema de profetas y en el tema de profetisas, el asunto no es tanto, hermano y hermana, y se ha interpretado mal, no es tanto con predecir el futuro. Si bien es cierto, saber algo acerca del futuro en cuanto a un aspecto es importante, lo será si solo si
eso viene de Dios. Pero ante todo, el don de profecía, hoy en día, que ya tenemos el canon bíblico, que tenemos ya la compilación total del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en la época del apóstol Pablo, cuando Pablo está hablando de los dones, Pablo solo tiene el Antiguo Testamento. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la palabra es útil para redarguir, para ayudar, para edificar, Pablo estaba hablando de la Biblia que él conocía hasta ese entonces y era solamente el Antiguo Testamento. Pero usted y yo ya tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación total de Dios. Si usted quiere saber qué quiere Dios para su vida, usted no necesita un sueño. Aún más, le invito desde ya porque el próximo jueves vamos a estar hablando de sueños y visiones, porque son parte integral de este tema de los dones. Pero usted no necesita que encontrarse una figura en una nube e interpretar esa figura que usted ve en el agua y entonces decir que esa es la voluntad de Dios para usted. Si usted necesita saber algo de parte de Dios para su vida, vaya a la Escritura. Por eso el don de profecía es un don de proclamación, es un don de anunciar, no es un don predictivo, no es un don que tenga que ver con estar vaticinando lo que va a acontecer en el futuro. El apóstol Pablo continúa entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, no hemos terminado el capítulo, y del versículo 29 al 31 ha dejado el don de lenguas e interpretación y se centra ahora al don de profecía. Ese don, vean qué interesante, también es un don que requiere una serie de regulaciones bíblicas no inventadas por mí. Estamos leyendo la palabra del Señor, son instrucciones apostólicas e inspiradas por parte del Espíritu Santo que el apóstol Pablo quiere que nosotros la llevemos adelante si de verdad queremos ejercer ese don. Por eso, hermano y hermana, no seamos indisciplinados, no seamos desobedientes y entendamos que si queremos ejercer esos dones, perfecto, dice Pablo, pero hagámoslo ordenadamente y como ha sido establecido y regulado en la palabra del Señor. Por eso el versículo 29 al 31 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo ahora dice, 2 o 3 pueden profetizar, proclamar o anunciar, como usted quiera llamarlo. Y los demás, los que estamos escuchando, vamos a examinar con cuidado lo que estos están hablando. Pero, dice Pablo, si mientras uno está profetizando, otro recibe un mensaje del Señor, el que está hablando va a dejar hablar al otro. De esta manera, los que tienen el don de profetizar podrán hablar uno tras otro, mientras los demás aprenden y se animan. A ver, hermano y hermana, eso no requiere, como decía mi abuela, tomarse 7 sopas o una sopa de 7 cabezas de pescado, o como usted quiera llamarlo. Usted no necesita aquí tener un IQ altísimo para entender de una manera racional lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Qué pasa cuando a usted 3 personas le hablan al mismo tiempo? ¿Qué sucede si en la iglesia tuviéramos 4 púlpitos, uno en cada esquina, y en un momento dado 4 hermanos o hermanas se levantan los 4 a predicar? ¿A quién le pone su atención? ¿A todos o a ninguno? Es un tema de orden, es un tema de lógica. Aquí a veces queremos super espiritualizar todas las cosas. Yo no sé qué es lo que nos pasa a nosotros como creyentes, pero nos encanta andar viendo ángeles y demonios por todo lado. Hay cosas que son, hermano y hermana, de sentido común. Dios nos ha creado con 5 sentidos para que los utilicemos. Nos ha creado con una capacidad de razonamiento. El Señor nos ha indicado a nosotros también a través de la inteligencia cómo proceder en diferentes situaciones. Y el sentido común, que es el menos común de los sentidos porque es el que se usa muy poco, no se utiliza para entender que no podemos estar en una iglesia escuchando a 3 o 4 hermanos predicando a la misma vez, o a 3 o 4 hermanos dando 4 mensajes diferentes al unísono. Esto es un tema de lógica, esto es un tema de orden. Por eso es que también este don tiene que ser claramente regulado. Y si bien es cierto, el apóstol Pablo nos había dicho anteriormente, iniciando el capítulo 14, ya por el versículo 6, que él prefería el don de profecía sobre el don de lenguas en una reunión pública, claro,
Él prefiere el don de profecía sobre el don de lenguas, si estamos todos reunidos y aquel que tiene el don está expresando criterios que no entendemos. Pero también el don de profecía tiene que regularse, no puede dejarse a la libre y que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Por eso, todo aquello, amado hermano y hermana, todo aquello que venga de Dios, porque vuelvo a ser reiterativo e incisivo, una cosa es que venga de Dios, otra cosa es que no venga de Dios. Pero aquello que viene de Dios, número uno, se hace de una manera decente. Tenemos que utilizar la decencia. Es increíble, muchas veces nuestros cultos son como un mercado. Muchos cultos son una vulgaridad, si la expresión cabe. Es increíble cómo la gente no se sabe comportar, cómo la gente no se sabe sujetar, cómo se vuelve una anarquía donde todos hacen lo que les da la gana. Y el apóstol Pablo me habla de la decencia y me habla del orden, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y para qué necesitamos la decencia y el orden en nuestras reuniones de culto, en nuestras reuniones grupales? Para que todos los presentes sean edificados. No es por mí, no es por el pastor. Estamos pensando en función de los demás. Siempre tiene que prevalecer, hermano y hermana, la consideración, el respeto a todos aquellos que están reunidos con nosotros, por encima de lo que yo crea que es correcto o que yo deba hacer. Le invito desde ya. Estamos los viernes estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y este viernes vamos a empezar a hablar un poco acerca de la libertad cristiana. A veces yo creo que mi libertad cristiana me permite hacer lo que me da la gana. Y eso está alejado de la realidad. Mucho cuidado con el libertinaje en el cual muchas de nuestras iglesias está en este momento sumido. Y hermano y hermana, podemos estar cayendo en errores gravísimos de los cuales Satanás se está aprovechando precisamente para que la iglesia sea desestabilizada. Y así como las lenguas son reguladas, el don de profecía también tiene que ser regulado. Por eso es que Pablo da esa directriz, ese orden de hablar de uno en uno. Mientras uno habla, los otros están poniendo atención. Y esta es otra situación muy importante. Toda palabra que se dice que viene de Dios, amado hermano y hermana, podrá ser su pastor, podrá ser su esposa, podrá ser la persona que usted más ame, pero todo aquello que venga de Dios tiene que ser recibido con una consideración muy cuidadosa. Y aún más, el liderazgo mismo tiene que estar pendiente y presente de aquello que se está predicando. Conozco ministerios donde se desarrollan dones, carismas. Hermano y hermana, se hablan barbaridades, se ejecutan barrabasadas, si cabe la expresión, y el liderazgo se encoge de hombros. El liderazgo todo lo permite. El liderazgo se hace de la vista gorda y en muchos casos el liderazgo ni siquiera se da cuenta, porque muchas veces el liderazgo es tan irresponsable que deja que entonces todos hagan lo que les dé la gana, no pone atención, no pone cuidado, hace una delegación irresponsable y por eso es que muchas veces nuestras iglesias caen en gravísimas situaciones, hasta de apostasía, porque las dejamos entrar a la libre, hermano y hermana, y no tomamos las medidas correctivas en el momento en que hay que tomarlas. El mismo apóstol Pablo decía, y lo dije anteriormente, así sea un ángel del cielo que venga con un mensaje a la iglesia, ese mensaje tiene que ser probado y tiene que ser juzgado. Y usted como líder de ministerio, como pastor, usted no le puede dar el púlpito a cualquier persona. Tenga mucho cuidado. Usted no puede permitirle a cualquiera que se levante en el púlpito, que abra la Biblia y que se deje decir lo que le dé la gana para todos los presentes. Y peor aún, si usted está sentado en la banca, tenga mucho cuidado de estar diciendo amén. Y eso es otro asunto que hemos estado hablando. Escuchamos en las iglesias amén, 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 como diciendo sí a todo lo que se está hablando. Y yo he estado en congregaciones donde el que predica ni domina el tema, donde el que predica ni siquiera sabe lo que está predicando. Se nota que no ha estudiado, se nota que no domina el tema, se nota que está perdido, se nota que está induciendo error y toda la iglesia a coro está diciendo amén.
Y le recuerdo que cuando usted declara con su boca y dice amén, usted, hermano y hermana, está en ese preciso momento afirmando, usted está dando su venia, usted está dando su aprobación para lo que esa persona está diciendo desde el estrado. Y si esa persona se equivocó, y si esa persona no dijo algo que venía amparado a la palabra del Señor, y usted le dijo amén, usted asume la responsabilidad de haber afirmado ese craso error que se dijo desde el púlpito. Por eso hoy más que nunca hay que discernir si lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, dice Pablo, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y no importa, dice Pablo, si se trata de mí mismo. Y no me importa si se trata de un ángel venido del cielo. Esta carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, es una carta interesantísima. Yo creo que en ningún momento he visto yo en las cartas de Pablo a un apóstol tan identificado con el evangelio, tan claro en sus conceptos, tan serio en lo que hace, tan matriculado en el ministerio de predicación a los gentiles, un hombre que está defendiendo a capa y espada, es un hombre que se ha arrollado las mangas, y el apóstol Pablo dice, no señor, vamos a ver, aquí nos vamos a organizar. Aquí no va a venir cualquiera con palabrerías, aquí no va a venir cualquiera a decir que entonces hay que circuncidarse para ser salvo. Olvídese de eso. Es un tema de gracia, no es un tema de rituales. Aquí no va a venir cualquier bateador a decir que como ayer soñé tal cosa, entonces esto es lo que el Señor me está diciendo a través de la interpretación de ese sueño que yo tuve ayer. Dice Pablo, olvídese, olvídese. Si alguien, dice Pablo, les anuncia a ustedes un evangelio distinto al que hemos predicado, y hermano y hermana, el que tiene oídos en esta tarde noche para oír, que oiga. Pero si alguien predica algo diferente, un evangelio distinto, si alguien niega a Cristo, si alguien dice otra cosa diferente a lo que enseñamos, que caiga sobre él la maldición de Dios. Vean qué peligroso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y yo aquí me matriculo con el apóstol Pablo. No importa, dice el apóstol, si eso que la persona está predicando, si eso que la persona está enseñando, si eso que la persona está evangelizando, dice, puedo ser yo, puede ser hasta un mismo ángel que viene del cielo, pero si contraviene lo que dice la palabra del Señor, esa persona es un maldito, porque la maldición de Dios caerá sobre esa persona. Y no lo estoy inventando yo estoy leyendo la palabra del Señor. El problema es que muchas veces hay temas en nuestras iglesias que no se hablan como deberían hablarse. Hay temas en nuestras iglesias que se tocan muy por encima, son temas muy superfluos. Nos sucede como muchas doctrinas y sectas allá afuera que no predican lo que tienen que predicar, que predican solamente las cosas bonitas. Pero hermano y hermana, la Biblia hay que predicarla tal y como está. Y el Espíritu Santo no está preocupado si usted en esta tarde, noche, está contento o no está contento con esa palabra. El Espíritu Santo no le importa si usted en esta noche está satisfecho con esta palabra o no está satisfecho con esta palabra. Al Espíritu Santo lo que le interesa es que esta palabra llegue a su corazón y que sea Él, no yo, el que le redarguya su vida y le diga si efectivamente eso que estamos hablando es de Dios o no es de Dios. Y si hay algo dentro de nosotros que inmediatamente nosotros tenemos que cambiar, tenemos que modificar y que hasta el día de hoy no hemos estado haciendo bien. El Espíritu Santo no está interesado en su comodidad. Más bien al contrario, alégrese y gócese si en esta tarde el Espíritu Santo lo está incomodando. Si el Espíritu Santo lo está metiendo en una camisa de fuerza, si el Espíritu Santo le está hablando a su corazón, y definitivamente, hermana y hermano, no desoigamos la voz de Dios. Por eso es que las profecías, las palabras que decimos que vienen de Dios, ese mensaje que predicamos, ese mensaje que enseñamos, ese mensaje que evangelizamos, tiene que cumplir, hermano y hermana, dos estándares muy importantes. Cuando prediques, cuando enseñes, cuando evangelices, cuando transmitas el mensaje, en primer lugar, todos aquellos que están oyendo
tenemos inmediatamente que levantar las antenas, si cabe la expresión coloquial, y empezar a juzgar si esa palabra es revelada por Dios o no es revelada por Dios. Porque algo muy importante es que Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Y cualquier mensaje y cualquier palabra que traiga a alguien, sea quien sea, y lo vuelvo a repetir, así sea el más pintado de los pintados, no puede contradecir la palabra escrita y revelada por Dios. Y en segundo lugar, es muy importante que esa palabra que se dé sea muy bien escuchada y que el liderazgo de la iglesia le ponga mucha atención y que esa palabra sea escuchada por lo menos por 2 o 3 testigos que avalen lo que esa persona está diciendo. Por eso, hermano y hermana, en nuestras iglesias hay que poner mucha atención a lo que se predica. Esos mensajes de radio no pueden salir así a la libre sin que nadie los escuche. Hay que escuchar esos mensajes de radio. Esos mensajes que salen a través de las redes sociales. Hay que ponerles atención. ¿Vienen de Dios? ¿No vienen de Dios? ¿Está ese hermano o esa hermana bien ubicada en sus criterios y sus argumentos? ¿Están ajustados a la palabra del Señor? ¿Realmente el Espíritu está diciendo lo que esa persona está manifestando que viene de Él? Hoy más que nunca, estos estándares son tan importantes. Por eso el apóstol Juan decía, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es un mensaje de Dios. Pónganlo a prueba. Lo primero que hay que hacer es ponerlo a prueba. Porque en este mundo hay muchos falsos profetas. En ese mundo, hermano y hermana, es increíble. Hay mucha gente vociferando. Hay gente que cree que predicar o evangelizar es pegar 4 alaridos en media calle, es estar denigrando al pecador más de lo que está. Le terminamos echando más tierra de la que ya tiene. Hay gente que predicar la palabra del Señor es estar zapateando en los púlpitos, quebrando bancas, pegando alaridos simplemente para crear más sensacionalismo o más emocionalismo. Olvídese de eso. Usted no necesita hacer mucho espaviento para que la palabra del Señor llegue al corazón. Hay gente que le encanta esas palabrerías de domingo. Hay gente que le encanta esos escándalos, esos barullos. Nosotros no necesitamos eso. Cuando predicamos la palabra del Señor, pongámosle más atención al mensaje, no al emisor. Pongámosle más atención. Los está diciendo el apóstol Pablo. No creamos nada por el simple hecho de que aquel fulano lo está diciendo. No, Señor. Permítame, pero vamos a poner a prueba su mensaje. Vamos a escucharlo, vamos a ponerle atención. En Ministros de la Palabra, cuando invitamos a un hermano a predicar, porque son muchos hermanos de nuestros ministerios los que participan en nuestras diferentes plataformas, hermano y hermana, les ponemos mucha atención. Personalmente, cada hermano que predica, principalmente los domingos de Zoom Internacional, ese servidor está poniendo muchísima atención a lo que el hermano o la hermana están predicando. Porque están hablando de parte de Dios, representantes del Señor, trayendo palabra y tirándola al mundo. Y mucho cuidado, líder de ministerio, mucho cuidado, hermano pastor, que estés entregando el púlpito a cualquiera que llega, que estés permitiendo que se esté dando doctrina totalmente apóstata, a la cual ni siquiera usted mismo puede rebatir, por desconocimiento o por negligencia, porque tarde o temprano, el pastor de los pastores nos lo va a demandar. Vamos a dejar hasta aquí, hermano y hermana, este tema de los dones espirituales por el día de hoy, el don de profecía. Si Dios lo permite, continuamos el próximo jueves a las 5 de la tarde con este don de profecía, este don de anunciar o de proclamar. Todavía hay muchísimo que ahondar en este don. Después vendrá los dones ministeriales, viene el don del pastorado, viene el don de maestro. Hay mucho todavía que vamos a tener que desarrollar en las próximas sesiones de Facebook Live. Por ahora, el próximo jueves lo invito desde ya para que nos acompañe en la continuación del don de profecía. Padre, gracias por tu cobertura, por tu apoyo, Señor, en esta noche. Gracias
porque hemos sentido, Señor, tu presencia, hemos sentido, Señor, que lo que hemos hablado ha venido del Espíritu Santo. Líbranos de hablar palabra de hombre, Señor, que no venga de ti. Lo hemos sustentado a través de las Escrituras, y que sea el Espíritu Santo, Señor, el que hable a cada corazón. Ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer, ahora le corresponde al Espíritu Santo hablarle a cada corazón, redarguir a algunos, motivar a otros, bendecir a otros. Señor, ya esa es una labor que no me corresponde a mí. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano y hermana, les saluda, les bendice su hermano Marco Peña en esta tarde de palabra. Muy agradecido por el tiempo que usted nos profirió. Esperamos haberle bendecido, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo el próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Argentina, en otra entrega más de Dones Espirituales. Que Dios le bendiga.